Welcome. Te damos la bienvenida a Ecos Siniestros. Hoy presentamos El amarre. Carlos nunca había sido de los que se apresuraban en cuestiones del corazón. Durante semanas, visitaba la tienda donde trabajaba Leticia, una joven de cabello oscuro y sonrisa encantadora que lo hacía sentir nervioso cada vez que la veía. Había perdido la cuenta de cuántas veces había pasado por allí, comprando cosas que no necesitaba solo para tener una excusa para charlar con ella. Al principio, sus conversaciones eran breves y triviales, pero con el tiempo, comenzaron a hacerse más largas, más cercanas. Finalmente, un día reunió el valor para invitarla a salir. Sin embargo, Leticia, con una expresión de pesar, le dijo que ya tenía un galán. Carlos sintió una punzada de decepción, pero la aceptó con la resignación de alguien que sabe que ha llegado tarde. Leticia se disculpó, y Carlos, aunque dolido, intentó mantenerse firme y seguir adelante. Poco tiempo después, comenzó a notar que algo no iba bien con Leticia. Sus sonrisas eran menos frecuentes y, a veces, tenía moretones que intentaba ocultar bajo su uniforme. Preocupado, le preguntó si todo estaba bien, pero ella siempre encontraba una excusa para desviar la conversación. Con el paso de las semanas, los signos de abuso se hicieron más evidentes, y Carlos no podía quedarse de brazos cruzados. Un día, mientras conversaban en la tienda, Leticia rompió en llanto. Le confesó que su galán la golpeaba, que vivía con miedo constante, pero que no sabía cómo salir de esa situación. Carlos la escuchó, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Después de esa conversación, ella aceptó su invitación a salir, como si buscara en Carlos un refugio, una escapatoria. Aquella noche, después de unos tragos, se dejaron llevar por la atracción y el dolor compartido. Terminaron en el departamento de Leticia, donde el alcohol nubló sus mentes y Carlos perdió toda noción de sus actos. No recordaba mucho de lo que sucedió, solo fragmentos borrosos de una pasión confusa y desesperada. Las semanas siguientes transcurrieron sin mayores novedades, hasta que Leticia lo contactó nuevamente. Estaba embarazada. Carlos, sorprendido y aturdido, intentó procesar la noticia. Al principio, no sabía qué pensar, pero conforme el tiempo avanzó, decidió hacerse responsable del niño que venía en camino. Sin embargo, cuando el bebé nació, algo no encajaba. El niño era rubio, de ojos azules, una apariencia que no tenía nada que ver con Carlos, de piel morena y cabello oscuro. Fue su madre, doña Alejandra, quien primero levantó la voz sobre la discrepancia. «Ese niño no es mi nieto», dijo con firmeza. «No se parece en nada a ti». Carlos intentó reírse del asunto, pero la duda se había plantado en su mente. No podía sacudirse la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Carlos no podía ignorar la inquietud que crecía en su interior. Las palabras de su madre resonaban en su mente, incapaz de ahuyentarlas, especialmente cada vez que miraba al niño. El pequeño era sano y fuerte, pero la desconexión entre ellos se hacía más evidente con cada día que pasaba. La situación se volvió insostenible cuando doña Alejandra decidió tomar cartas en el asunto. «Carlos, esto no está bien. Ese niño no es tuyo», dijo con voz baja pero cargada de convicción. «Hay algo extraño aquí, hijo. Necesitas hacer algo al respecto». «Madre, basta», replicó Carlos con frustración. «Estás viendo cosas donde no las hay. Es mi hijo, y no quiero escuchar más de esto». Pero a pesar de sus palabras, la semilla de la duda había echado raíces profundas. Cada vez que estaba cerca de Leticia, sentía una tensión invisible, una oscuridad que parecía envolverlos a ambos. Leticia había cambiado desde el nacimiento del niño, sus sonrisas habían desaparecido, y sus palabras eran cortantes, cargadas de resentimiento. Las peleas se convirtieron en una rutina, y Carlos se encontraba atrapado en una espiral de emociones negativas. Un día, después de una de esas discusiones, decidió investigar por su cuenta. Abrió los cajones del dormitorio de Leticia, buscando alguna explicación para lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando encontró algo que lo dejó helado, un pequeño paquete envuelto en un listón rojo, oculto bajo una pila de ropa. Lo desató con manos temblorosas, revelando una prenda íntima de Leticia, junto con una fotografía suya, mechones de su propio cabello, y fragmentos de huesos envueltos en tierra oscura. Carlos sintió un frío helado recorrerle la espalda. No podía entender del todo lo que estaba viendo, pero sabía que no era nada bueno. La realidad se volvió opresiva, y por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de que su madre tuviera razón.
Temblando, llamó a doña Alejandra y le contó lo que había encontrado. Tenías toda la razón, mamá. No sé qué hacer, esto es una locura. Te lo dije, mijito. No es casualidad. Estás embrujado, te hicieron un amarre de brujería, respondió doña Alejandra con una mezcla de preocupación y resolución. Voy a llevarte a ver a mi amiga la bruja. Ella sabrá qué hacer. Esa misma tarde, Carlos y su madre se dirigieron a una humilde casa en las afueras del pueblo, donde vivía la amiga de doña Alejandra. La bruja, una mujer de mirada penetrante y voz susurrante, examinó cuidadosamente los objetos que Carlos había encontrado. Esto no es nada bueno, murmuró la bruja. Te han atrapado en un hechizo oscuro, Carlos. Esa mujer te ha manipulado, y ese niño no es tuyo. Pero no te preocupes, puedo ayudarte a deshacer este mal. Carlos escuchó atentamente mientras la bruja le explicaba el proceso para revertir el amarre. Había un costo que pagar, un ritual que debía llevarse a cabo para devolver el hechizo a quien lo había lanzado. Carlos no dudó en aceptar, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar su vida y romper las cadenas invisibles que lo mantenían atado a Leticia. El siguiente paso era confrontar a Leticia, y Carlos sabía que no sería fácil. A medida que se acercaba el momento, sentía una mezcla de miedo y determinación. Necesitaba respuestas, y sabía que, una vez que iniciara la confrontación, su vida cambiaría para siempre. La noche en que Carlos decidió confrontar a Leticia, la tensión en el aire era palpable. Había preparado todo según las instrucciones de la bruja, el ritual estaba listo, y en su mente, las palabras que debía decir resonaban con fuerza, aunque una parte de él temía lo que estaba a punto de descubrir. Leticia estaba en la cocina cuando Carlos entró, su expresión seria y decidida. Ella lo miró con un destello de incomodidad en sus ojos, como si pudiera sentir que algo estaba por suceder. Tenemos que hablar, dijo Carlos, su voz firme. Leticia dejó lo que estaba haciendo y se giró para enfrentarlo, sus brazos cruzados como si quisiera protegerse de lo que sabía que venía. ¿Qué pasa, Carlos? Carlos respiró hondo antes de soltar las palabras que había estado reteniendo. Encontré algo en nuestro cuarto, algo que no debería estar allí. Un amarre, Leticia. Sé lo que hiciste. El rostro de Leticia se endureció al instante. No trató de negarlo, no se molestó en mentir. Simplemente lo miró con frialdad, como si él fuera un inconveniente que había esperado no tener que enfrentar tan pronto. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Respondió Leticia, su tono desafiando la calma de Carlos. ¿Crees que puedes simplemente salir de esto? Ya es demasiado tarde, Carlos. El niño, él está aquí y es tu responsabilidad. Ese niño no es mío, replicó Carlos con más fuerza de la que creía tener. Lo sé, lo veo en su rostro cada vez que lo miro. Pero ahora también sé quién es el verdadero padre. ¿Qué pensabas, Leticia? ¿Qué podías hacerme esto y quedarte con todo? Por un momento, Leticia pareció vacilar, pero pronto recuperó su compostura. Su rostro adoptó una expresión cínica, casi burlona. ¿Y qué si lo hice? Necesitaba a alguien que pudiera proveer, alguien que no me dejara en la miseria. Él no iba a hacerlo. Tú eras mi mejor opción, Carlos, y no lo lamentas, ¿verdad? Lamento haberte conocido, respondió Carlos con una frialdad que sorprendió a ambos. Y me aseguraré de que esto se termine aquí. Con esas palabras, Carlos dio la vuelta y se marchó de la cocina. Leticia lo siguió, gritando maldiciones y amenazas, pero él no se detuvo. Salió del departamento, cerrando la puerta con fuerza detrás de él, dejando a Leticia sola con su rabia. Regresó a casa de su madre, donde la bruja lo esperaba para concluir el ritual. Doña Alejandra observaba desde la esquina, su rostro una mezcla de preocupación y esperanza. La bruja comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo, mientras Carlos sostenía los objetos del amarre sobre una llama, viendo cómo se consumían lentamente. A medida que el ritual avanzaba, Carlos sintió una extraña liberación. Era como si un peso invisible se levantara de sus hombros, permitiéndole respirar libremente por primera vez en meses. La bruja terminó su cántico, dejando que el humo se disipara en el aire nocturno. Está hecho, dijo con firmeza. El mal ha sido devuelto. Ahora, solo queda esperar. Los días que siguieron fueron difíciles para Carlos. Aunque sabía que había hecho lo correcto, no podía evitar sentirse vacío. Leticia no tardó en llamarlo, suplicando, amenazando, pero él no cedió. Finalmente, el destino le jugó una última carta, descubrió que el verdadero padre del niño, el golpeador, había abandonado a Leticia.
El hombre era un malandrín que no quería saber nada de ella ni del hijo que habían engendrado. Leticia quedó en la ruina, sola con un hijo que era el reflejo de sus errores. Carlos, por su parte, comenzó a reconstruir su vida, esta vez con más cautela, aprendiendo a escuchar a su instinto y a su madre. Con el tiempo, conoció a otra persona, alguien que le devolvió la esperanza y le dio un nuevo comienzo. Y cuando nació su verdadero hijo, con el mismo cabello oscuro y los ojos vivos que habían caracterizado a su familia por generaciones, Carlos supo que, finalmente, había dejado atrás la oscuridad que lo había envuelto. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.